Hay distintos tipos de preguntas, pero voy a iniciar con el tema de la porcinaza. Voy a tratar de fusionar preguntas y ahí sería Ana Isabel y Tatiana, de pronto ya las dos yo creo que pueden responder, o sea, no es una pregunta específica para cada una, sino que las dos pueden obviamente entregar sus opiniones. Voy a fusionar algunas de las preguntas que están llegando y hacer varias preguntas para que abramos el tema al respecto. Algunas de las preguntas dicen es ¿cuánto es el abono, cuánto es el ahorro que se tiene calculado con el uso de la porcinaza? Preguntan también que si hay un cálculo específico que indique cuánto disminuye el costo de producir un litro de leche. Y la otra pregunta, ¿cuántos bultos de ahorro químico puedo estar ahorrando al usar porcinaza? Si existe alguna relación por hectárea, es decir, hay muchas inquietudes realmente de cuál es el beneficio económico. Yo resumiría las preguntas es, ¿cuál es el beneficio económico del uso de la porcinaza? ¿Cómo lo pudiéramos tratar de cuantificar, o bien en ahorro de fertilizante o bien en el costo de producción de leche, si de pronto tienen ese dato? Entonces, bueno, yo les cuento pues un poquito de los ahorros que yo he tenido. En cuanto a ahorro químico, yo reduje en aproximadamente un 50% la cantidad de bultos que utilizo en una rotación, pues, en cuanto a ahorro químico. Mi costo de producción de 1 kilogramo de materia seca, yo lo he comparado comparando, por ejemplo, en diferentes rotaciones. Cuando en una rotación hago fertilización con solo porquinasa y en la otra hago fertilización combinado, casi siempre nunca hago fertilización 100% abono químico, a no ser de que no tenga pues en ese momento las capacidades para bombear hasta allá, y la disminución es de aproximadamente con una fertilización combinada me cuesta alrededor de entre 150 y 200 pesos 1 kilogramo de materia seca, versus si es solo porquinasa me cuesta alrededor de 30 a 40 pesos producir 1 kilogramo de materia seca, comparando esas dos formas de fertilización. ¿Y cuál era la otra? Ahorro por litro de leche producido, si hay alguna cifra o alguna estadística que tengas. Exacto, sí, no lo tengo en este momento, pero yo más o menos me ahorro por potrero 150.000 pesos aproximadamente por rotación en cada uno de los potreros de fertilización. Muy bien. Aquí como, sí. O sea, es importante tener en cuenta que para uno poder definir los ahorros, como decíamos, cada finca es un mundo aparte. Entonces, hemos encontrado casos donde hay fincas que dejan de usar abono químico, pues ven que sus suelos y su pasto responde solamente a la porcinaza, solamente pues como aplicar el tema del control de grillito, pues como de las plagas que les da al pasto, como hay otras granjas y fincas que hemos encontrado con lechería donde el fósforo está muy alto, pero requerimos aplicar nitrógeno. Entonces es muy importante el diagnóstico, pues como la palabra de todos, el diagnóstico, entonces en este caso es del suelo y de la porcinaza, para nosotros saber exactamente cuáles serían los ahorros que podríamos tener en temas de fertilización. Muy bien, cambiamos de tema. ¿Con cuántos animales afectados o con sintomatología puedo determinar un brote de senecavirus? Otra pregunta. ¿Los seres humanos nos podemos contagiar de senecavirus si consumiéramos carne de cerdos infectados? Bueno, primero aclaremos algo. Síntomas y signos. En medicina veterinaria siempre hablamos de signos clínicos. ¿Por qué? Porque es que los síntomas son los que presentamos los humanos y le decimos al médico, mira, me duele aquí, ¿qué me vas a mandar? Entonces, los signos clínicos en los cerdos
y en las especies veterinarias es la terminología que manejamos. Eso me lo enseñó aquí el doctor David Ramírez. Bueno, y con respecto al tema de un brote, primero, y aclarémoslo bien, Seneca virus solo afecta a los cerdos, no afecta a ninguna otra especie, no afecta al humano, no se ha encontrado hasta este momento una afección. Estomatitis vesicular sí afecta al humano. Digamos que ese es uno de los puntos de diferenciación. Hemos visto muchos de nuestros ordeñadores, ¿sí?, que tienen brotes en su ganado y por el hecho de estar manejando y las manos, muchas veces le da la vesícula también en la boca. Entonces, estomatitis sí afecta al ser humano, Seneca virus no, y no se transmite por carne. Y el brote de Seneca virus con un solo animal que yo tenga en mi granja, ya hay brote. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que... No, lo que pasa es que aftosa, no, me dice aquí mi compañero que aftosa, pero no hablo de aftosa para que no la llamemos, porque no hacen desde... O sea, en Colombia desde el 2018 no tenemos digamos, casos de aftosa, no la llamemos. Y cuando tuvimos los casos de aftosa, fue un tema de ganado que entró de contrabando de Venezuela hacia Colombia. Ese es un punto crítico. Entonces, volviendo al tema, con un solo animal que tengamos con vesículas y que tengamos con temas a nivel de pezuñas, ya lo podemos considerar como un brote. ¿Por qué? Porque no es una enfermedad que tenemos normalmente en las granjas. Normalmente tenemos un coli, normalmente tenemos, digamos que gérmenes como la glacerela que produce las policerositis, las tenemos ahí en granja. Pero con un solo animal que tengamos es eso, y el llamado es a eso. Reportemos eso porque con esa forma tenemos forma de epidemiológicamente hacer el seguimiento a esos casos. Muchas gracias. Cambio de tema. Para vacunación de ileitis y salmonela, ¿qué opinan de las vacunas orales y las inyectadas? ¿Cuál recomiendan? Si se es positivo para ileitis, ¿cómo controlar los casos? Ya que como tal no tiene cura. ¿Se puede la siguiente pregunta? Lo que pasa es que recomendar una vacuna u otra, yo pienso que hay que ir a la granja y hacer diagnóstico y entender cuál es la cadena de infección. Porque lo que pasa es que esas vacunas están muy dirigidas hacia cierta caracterización que uno le haga a la granja. Entonces, recomendar aquí una vacuna es como que recomiéndeme el de gasolina o el de esto o el híbrido. La verdad es muy complicado. La verdad es muy complicado recomendarla así como así. La verdad, yo cuando hago las visitas lo que determino es como recogiendo pruebas, es como recogiendo todas las pruebas diagnósticas, clínicas, productivas, qué podemos hacer, y les dejo en el aire y espero que quede aquí en esa nube que les decía esta mañana, que la vacuna no es la única solución, sino que es una de muchas partes dentro de ese círculo que mostraba Carlos esta mañana, que aplica para todas las enfermedades. Es una de muchas cosas que se pueden hacer para prevenir una enfermedad, y que con una vacuna, si usted no cambia el resto de cosas, lo que decía David, que pena yo me voy hacia mis compañeros y maestros, si uno no hace todas las cosas básicas, bioseguridad, aseo y desinfección, respeta tiempos de descanso entre granjas, etcétera, etcétera, una vacuna no les va a solucionar el problema de ileitis. La otra era erradicar, ¿cuál era la otra? Si es positivo para ileitis, ¿cómo controlar los casos, ya que como tal no tiene cura? Sí. El control de los casos también es muy interesante, porque hay que definir si la enfermedad es clínica, si es subclínica, si es aguda, si es crónica, si está en una hembra de reemplazo, si está en un lechón, si está empezando hasta ahora, si no tenemos nada, sino que simplemente hicimos un muestreo y encontramos la enfermedad. Se habla que
los autores hablan de un 90% de prevalencia de la bacteria a nivel mundial en lo que han encontrado, porque no han muestrado el 100% de las granjas en el mundo, pero lo que han muestrado hablan de un 90% de prevalencia. Entonces ustedes en este momento en sus granjas pueden no tener ninguna, acuérdense de lo que vimos esta mañana, pero puede que tengan ya la bacteria. Entonces establecer el tratamiento el tratamiento debe ser establecido según lo que esté sucediendo en la granja. Les voy a poner un ejemplo. Es que yo he utilizado tiamulina con otro producto y me ha servido, y el otro te puede decir, no, es que a mí no me ha servido. O es que yo he utilizado un macrólido o he utilizado otra cosa y no me ha servido. Yo no les puedo dar aquí la receta de antibióticos para tratamiento. Y vuelvo y repito, en un antibiótico o en una vacuna no está el tratamiento. Lo más importante es que ustedes deben hacer un abordaje con su médico veterinario, con alguno de nosotros, como ustedes lo deseen, para entender cuál es la cadena de infección, porque muchas veces el principal problema no es la lawsonia, sino que ustedes tienen algo de base en manejo que no les permite avanzar en el tratamiento de la enfermedad. Obviamente la erradicación a veces es complicado, pero hay que analizar todos los factores de riesgo para entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, por favor, dejemos ahí, ni un antibiótico me va a solucionar el problema únicamente, ni una vacuna me va a solucionar únicamente el problema. No sé si quedó muy superficial, pero pienso que no les puedo responder algo tan complicado con un solo antibiótico. Esta pregunta creo que es para David. Si queremos incrementar el peso al beneficio de los cerdos, ¿qué debemos tener en cuenta para ser eficientes y rentables y evitar alta mortalidad en los cerdos gordos? ¿Por dónde empiezo? Bueno, lo primero es validen el estado sanitario de sus animales, porque muchas de las enfermedades, en caso crónicas, pueden dar al traste al final del proceso, sobre todo cuando estamos quitando antibióticos, que hoy ya es costumbre, gracias a Dios, retirar los antibióticos en las últimas 4 o 5 semanas de vida del cerdo. Entonces ahí la invitación es diagnostiquemos, apoyemos en la planta que estamos encontrando, en la medida de las posibilidades, hagamos necropsia y hagamos todo el ejercicio completo para determinar. Lo otro es que normalmente cuando hay alta salud, los animales que más fácil se mueren son los grandes, y ustedes son testigos de eso. Desafortunadamente se mueren los cerdos de 130, 140, 150 kilos, los más pesados. Entonces, ¿por qué? Porque estamos exigiendo en un esfuerzo corto pero muy intenso, como es salir del corral, primero seleccionarlos, y lo estamos seleccionando, salir del corral. Esperamos que esos cerdos se muevan rapidito por el pasillo, lleguen a un embarcadero que no sé en qué condiciones, porque las hay de todas, subirlos y llegan al camión agitados, y probablemente muchos de ellos no llegan a planta finalmente. Entonces, como Luis Carlos, me perdonan, no hay una receta, tenemos que revisar desde la granja el estado sanitario, monitorear todo lo que los he invitado, los hemos invitado a hacer, y lo otro es revisen muy bien todo ese proceso. Por ejemplo, el embarque, yo en estos días estaba, ya hace un mes tal vez, haciendo un ejercicio de diagnóstico en granja de por qué la mortalidad en transporte se ve incrementada, más que en la granja, el transporte, y muchas cosas tienen que ver con lo que hacemos en granja. Entonces, me perdonan, no tengo una respuesta así pues como definida, porque son muchas variables y tendremos que estudiar, y si esa persona está interesada podemos revisar con Felipe o con el equipo Colanta con detalle cuál es su inquietud puntual y poder ayudarlos. Ana Isabel y Tatiana, ¿es adecuado agregar microorganismos o bacterias en los tanques estercoleros? ¿Es rentable o se convierte en un sobrecosto? Y una segunda pregunta, ¿dónde se consiguen los microorganismos? ¿Cómo se preparan y cómo se mezclan en el tanque estercolero?
Pues sí, o sea, uno puede adicionar microorganismos al tanque estercolero, ¿cierto? Habría que verificar qué tipo de microorganismos, porque, digamos, se van desarrollando de acuerdo a la problemática que usted quiera atender. Hay microorganismos que te ayudan a rebajar el tema de olores, ¿sí? Que uno los puede hacer aspersión en los galpones o adicionar a las fosas para que ellos hagan en su tiempo su trabajo de descomposición y me ayude, digamos, al control de la generación de olores. Yo puedo adicionar al tanque estercolero. Justo estaba hablando con alguien de ese tema ahora. El asunto es que ellos necesitan un tiempo de retención, ¿sí? Entonces vos no le puedes adicionar un microorganismo a un tanque estercolero que vas a vaciar inmediatamente porque literalmente estás botando la plata, ¿sí? Se van a ir derechito al potrero y cuando hay cambios de ambiente para estos microorganismos el sol los puede matar inmediatamente, ellos no se van a poder reproducir, no van a poder hacer su trabajo. Entonces usted puede adicionar al tanque estercolero. ¿Qué es importante? Saber qué es lo que usted necesita, qué es lo que quiere. Usted necesita un tema de control de olores, porque muchas personas, todos sabemos que la generación de olores, el punto más crítico es cuando hacemos la fertilización. Entonces mucha gente dice, no, yo quiero es un control de olores, listo, entonces hay que conseguir microorganismos específicos para que estén desarrollados para el control de olores. No, es que yo quiero acelerar un poco el tema de la transformación de la materia orgánica, que me disminuya el tamaño en partículas, que me lleguen más pequeñas, hacer una especie de bioremediación en el estercolero, que me llegue la porcinasa más biodisponible. Con 3 días en realidad pues los microorganismos no van a tener mucho tiempo para hacer, ¿sí? Nosotros cuando hacemos la aplicación de la porcinasa al potrero dejamos mínimo un mes, entre 28, 30, 35 días para que los microorganismos del suelo puedan hacer toda la transformación de esa materia y hacerla disponible para el pasto, ¿cierto? En este caso, entonces adicionarlos al estercolero tendría que ser microorganismos que me aguanten el cambio del ambiente, del estercolero al potrero, que el sol no me los vaya a chicharronar, ¿cierto? Porque el sol cambia la temperatura, cambia, entonces puedo perderlos. ¿Dónde conseguirlos? Pues es lo mismo que los antibióticos, ahí sí. O sea, hay muchas empresas proveedoras de microorganismos. En Agrocolanta. Bueno, Agrocolanta. Es que yo soy por Colombia, un mundo nacional de la porcicultura. Pero en Agrocolanta los tenemos. Exacto, pueden conseguirlos en Agrocolanta, que es importante. Esos microorganismos son desarrollados en laboratorio. Y llega a una granja, ¿y dónde tiene el microorganismo? O sea, la caneca más sucia que tienen en la granja. Con un trapo la camisa con la que limpian limpian el palito con el que revuelven, y el palo es de madera, tiene hasta moho, tiene hongos. Cuando usted va a ver, y si usted se lo revisa en el laboratorio cuando hacen el proceso que se reproducen, pues vos estás metiendo otros microorganismos a la caneca que son más resistentes porque son del medio ambiente, que acaban los otros. Entonces el proceso de reproducción en granja tiene que ser muy bajo techo, organizadito, o sea, casi que si fuera en un laboratorio sería lo ideal, para que cuando vos los apliques, esos microorganismos que quieres que lleguen allá, pues sí sean esos y no sean la competencia que estemos adicionando, pues que nosotros estemos ahí adicionando, y pues digamos que técnicamente estamos botando la plata, porque pues para eso entonces pongo una melaza, le echo un yogur de colanta, levadura, ¿cierto? Y ahí puedo hacer microorganismos, y pues hay muchas formas de hacerlo, los tipo bocachi, pero si son microorganismos desarrollados hay que cuidarlos, o sea, hay que cuidarlos para que ellos nos puedan hacer el trabajo que están haciendo. Las bacterias, o sea, son nuestras mejores amigas, pues en este caso, ¿cierto? Estoy hablando de las otras. Entonces, en ese caso, pues no les puedo recomendar específicamente, pero sí es importante antes de aplicar para qué las necesito. Es lo mismo que el biodigestor. ¿Usted qué es lo que necesita? ¿Control de olores o generación de energía? Esa decisión, lo que vos estás buscando hacer, digamos que influye mucho en qué aplicar en la granja. Pues yo estoy de acuerdo, claramente yo utilizo microorganismos, a mí me han dado muy buen resultado.
no solo para control de olores, sino también en el momento de aplicarlo pues en el pasto, se ve no solo en el color, los pastos se ven más verdes y todo, sino que en el crecimiento de ellos se ve y se ve reflejado en el aforo, ¿cierto? Que estoy de acuerdo, son de mucho cuidado, ellos hay que, ¿cómo se dice eso? Hay que hacerles un tratamiento antes de aplicarlos al tanque estercolero. Tienen que ser bajo techo, ellos se tienen que fermentar, eso se vuelve como una especie de chicha, entonces el olor es fuerte y eso, y tiene que agitarse constantemente. Es una responsabilidad más para pues, como los que nos colaboran en la finca, pero como tal, yo sí pues, he obtenido resultados y yo lo he visto pues, en mi finca al momento de aplicarlos. Permítame también yo aportar algo de la respuesta a la pregunta. En Agrocolanta efectivamente vendemos varias marcas de proveedores de microorganismos que se pueden utilizar tanto en tanques estercoleros como en pozos sépticos. Recordemos que todas las fincas tienen que tener pozos sépticos y es adecuado colocar microorganismos. Ahí el tiempo de retención en pozos sépticos pues sí es muy superior al que se puede tener en tanques estercoleros. Y los fabricantes o los productores de los microorganismos pues obviamente cada uno tiene unas especificaciones porque hay distintos tipos de cepas de microorganismos. Algunos vienen muy concentrados y es para multiplicarlos dentro de la finca antes de aplicarlos en el tanque estercolero, y todos ellos tienen un procedimiento que hay que seguir de cómo hacer esa multiplicación. Otros vienen para hacer una aplicación directa, son mucho más costosos obviamente porque ahí estamos transportando mayor volumen de agua y otros elementos, pero coincido con la respuesta de ambos conferencistas en el sentido de que funcionan muy bien. Volvamos a Senecavirus. ¿Cuál sería el tratamiento o la recomendación para cerdos con síntomas de Senecavirus? ¿Y cuál sería el manejo para los que están muy cerca de ser enviados a sacrificio y tienen el problema? Bueno, como virus sabemos que no hay un tratamiento directo, no hay vacuna contra Senecavirus. Lo único que hay que hacer es un manejo, lo primero, reportar. ¿Estamos claros o no? Con el reporte ya vamos a tener el diagnóstico, porque muchas veces no sabemos si es Seneca o es estomatitis vesicular. Entonces, si tenemos el diagnóstico ya podemos decir, vamos a trabajar por el lado de estomatitis vesicular, sí tenemos vacuna, pero por Seneca no tenemos. ¿Qué se maneja? Se manejan simplemente lo que llamamos astringentes a nivel de los epitelios, tanto de las pezuñas como en la boca, ¿sí? Muchos utilizan violeta de genciana. ¿Qué problema tiene este tipo de circunstancias? Que marcan mucho el animal. Si esos animales yo los dejo tranquilos, los dejo quietos, las vesículas y esas úlceras se van secando. Ya hoy en día, si hay diagnóstico, se ponen en contacto con la planta de sacrificio y se organiza que esos animales sean los últimos en sacrificarse, ¿sí? Hay en algunos casos en las hembras donde hay fiebre, donde hay inapetencia, pues se le aplica un antipirético, pero como tal, como virus, no hay absolutamente ningún remedio directo. Simplemente es para los signos clínicos, para el tipo de lesiones que está teniendo, y eso es lo único que podemos hacer. Esperar, dar tiempo, que cicatricen bien las lesiones y así poder sacar los animales. Normalmente en 3 semanas el Senecavirus se está resolviendo, o sea, en 3 semanas desde que empieza los signos clínicos, en 3 semanas normalmente ya inclusive las vesículas ya han reventado, ya los animales no tienen ningún otro tipo de problemas directamente. Por aquí hay un par de preguntas sobre el tema de salmonella. Dice, nos contaron que la temperatura de 46 grados es donde muere la salmonella, pero en las excretas o en la porcinaza pues no podemos dar esa temperatura. ¿Qué manejo debemos dar a la porcinaza antes de regarla?
Y una segunda pregunta es el modelo para que nos empatemos. Cuando se tienen PIRS, lo ideal es contagiar toda la granja. Con PIRS, lo ideal es contagiar toda la granja para controlar la enfermedad. ¿Con salmonela se debe hacer eso o qué se debe hacer? Sí, yo creo que me ayuda con la primera. Es que ya con el manejo de potreros y eso ya me queda muy complicado. Yo pienso que puedo aportar para la primera respuesta es que tenemos que tratar de evitar tener esos portadores, porque esos portadores, además del enfermo, son los que más excretan bacteria en la materia fecal, ¿cierto? ¿Cómo detectamos los portadores? Lo que hablamos esta mañana, puedo detectar algunas cosas y puedo hacer algún diagnóstico diferencial. Puedo tener dos posibilidades y si entre esas tengo salmonela, puedo iniciar un proceso de diagnóstico para entender si el animal, así no esté teniendo algo clínico, puede que esté teniendo la salmonela, ya sea porque sospecho de alguna alteración de un parámetro productivo o reproductivo, si es que viene al caso. Entonces lo primero es la detección del portador, que en salmonela, digamos que está muy bien diferenciado. Me voy a meter un poquito aquí con bovinos y en cerdos pasa lo mismo. Está muy bien diferenciado el portador sintomático del asintomático y en unidades formadoras de colonia, el asintomático excreta mucho menos que el sintomático. Y hay una diferencia entre el portador sintomático y el animal enfermo, que normalmente el portador sintomático tiene una enfermedad que reincide mucho. Entonces el animal se enferma, se mejora un tiempo, vuelve y se enferma, y vuelve y se mejora, y dura así hasta que ya un día no puede más. En bovinos pasa lo mismo. Entonces el enfermo es un animal que presenta hoy una tecnología y generalmente hay una mortalidad importante y ya, hasta ahí paró. ¿Sí? Entonces ahí tenemos otro que ese generalmente después de 3 días no se ve tanta cantidad de bacterias si es que el animal sobrevive, y si sobrevive tiene una alta probabilidad de volverse un portador. Entonces puedo aportar eso. Yo creo que ahorita ustedes le hablan un poquito de esa temperatura de esto. Lo de las temperaturas, bueno, y voy a terminar esa pregunta. Lo de los 46 grados es algo experimental, como les dije esta mañana. ¿Sí? Es algo que cogen salmonella en el laboratorio y le ponen a temperatura. Y ella sobrevive hasta ese momento, pero en planta se ha visto, como les dije, que a veces con esas temperaturas de agua de 62 grados todavía hay salmonella. Entonces a veces lo del laboratorio se queda, siendo que yo también estoy en laboratorio, a veces se queda un poco corto con lo que es la vida real. Entonces son datos que les dejo, pero ya las compañeras les ayudan. Y el otro fue que si debo tener todos los animales positivos a salmonela. No, aquí hay un problema gigante, y es que, como les decía, si mis lechones desde pequeños son positivos y tengo toda mi granja positiva, el problema se va a postergar en el tiempo y los animales se me pueden dividir, como yo les mostraba, con probabilidades de ser portadores, enfermos y portadores sintomáticos. Entonces toda la vida voy a tener eso. Hemos hecho experimentos en granjas donde hacemos 5 coprocultivos seriados con intervalos de 21 días, y cuando ya lo vemos que en el 4.º coprocultivo ya es negativo, o sea, no tenemos negatividad después del 4, ya decimos que la granja tiene una alta probabilidad de ser negativa. ¿Sí? Que es otro error en el diagnóstico. Generalmente con un diagnóstico dicen, no, estoy llevado a salmonela, ya no puedo hacer nada, se acabó mi vida, voy a medicar, voy a meter plata en antibióticos, dígame qué acidificante uso, dígame qué hago. Hay que hacer diagnóstico y entender cuál es la dinámica de salmonela, porque no se trata de convivir con ella, sino entender en dónde está afectando a los animales, en qué grupo etario, para así poder implementar las estrategias, por lo que les digo que no solamente es un antibiótico, sino también pautas de aseo y desinfección, vacunas, agentes concomitantes como les mostré con el circovirus. Son muchas las cosas que hay que determinar para decir que no es únicamente convivir con salmonella. La respuesta, ya redondeando, es no podemos tener todos los animales positivos. Y una pregunta adicional antes de que pasemos del manejo de la salmonella en el estercolero. ¿Cuál es el pH ideal del agua pensando en el control de salmonella?
Muy bueno, muy bueno. La idea es que sea un pH ácido. La idea es que sea un pH ácido. Por ejemplo, las personas que manejan los acidificantes en el agua aspiran a que el pH del agua esté sobre 4 o 3.5, ¿cierto? Que pueda estar un pH sobre eso. Aquí hay un gran problema para la persona que me preguntó, que al utilizar un acidificante para bajar ese pH no es necesario únicamente tener un muy buen acidificante, eso no es lo único, necesito saber la calidad del agua. Entonces, si yo tengo un agua, voy a decir cualquier cosa, con un pH de 9, voy a ser exagerado, pero digamos que un pH de 9, y le coloco el ácido orgánico, pues puede que baje a 8. Entonces yo digo, no, es que el producto no sirve. Entonces el problema es del producto, no. Tengo que hacer análisis de agua, entender cómo es mi agua, devolverla a un pH agua normal, que puede ser allá un 5,5 más o menos, hasta 6 se tolera, no sé si 6,5 lo toleren hoy en día, pero póngale un 5,5, 6, y con el ácido tratar de llegar a un pH gástrico para que eso me ayude a llegar a un pH bajo al intestino. ¿Para qué? Para que en el intestino, con ese pH bajo, Salmonella no se pueda adherir a las células y pase derecho. Entonces, gracias. Entonces, digamos que un pH óptimo se parte de un análisis adecuado de aguas. Hicimos experimento, no voy a decir la marca porque es un producto que tiene como 7 ácidos y pecamos cuando hicimos el experimento con lo que les conté de Dinamarca, porque dijimos, el fabricante recomienda esto, póngale 10 ml por tanque, eso es lo que recomienda el fabricante, y no nos asesoraron en ese momento. ¿Qué pasó? Que pusimos los 10 ml y no nos daba el pH que necesitábamos para el experimento que teníamos. Cuando después nos dijeron, no, eso se tiene que analizar el agua, y ahí fue donde aprendimos que primero analizo la calidad del agua, entiendo cómo está, la mejor, y ahí sí aplico el producto. Entonces es muy importante. No menos importante, tengan en cuenta en la limpieza de las tuberías de la granja, porque el biofilm atenta contra ese pH. O sea, usted puede lograr un pH salió del tanque, logra el pH bajo, pero el biofilm se encarga de subírselo nuevamente. Y lo otro es que eso no da garantía, así tenga usted un bebedero, un pH bajito, no hay garantía de que ese pH se mantenga a nivel intestinal. Toca con ácidos orgánicos protegidos, o sea, tiene que tener doble vía, una el agua y otra el alimento para lograr el control del animal. O sea, clave lo que dijo Luis, pero pilas con los bebederos y las tuberías de la granja con el agua, porque yo no sé cuántas granjas hagan desincrustación y limpien tuberías cada vez que se pueda, porque yo me imagino que en jaulas de gestación o lactancia eso lleva años sin moverse. Entonces tenemos un riesgo ahí latente permanente. Bueno, Salmonella en tanque estercolero, difícil, ¿cierto? 45 grados. ¿Cómo lograr 45 grados para controlar una salmonella? Imposible, imposible. No, es un biodigestor. Con un biodigestor uno sí logra subir esas temperaturas y controlar, digamos, estos microorganismos que salen y que son tan resistentes. Pero digamos que en el caso de nosotros, y como todos trabajamos en la zona, es muy importante una aplicación homogénea de la porcinaza en el potrero y la rotación. O sea, el poder dejarle esos 30, 35 días para que nuestro amigo el sol haga su trabajo con sus rayos solares. Yo sé que no va a llegar a 45 grados, pero él tiene otro tipo de rayos, UV, ¿cierto? Adicional, en el suelo hay otros microorganismos que empiezan a competir con la salmonella. Entonces también es como darle la oportunidad a esos otros microorganismos que compitan con este bichito, les digo yo, ¿cierto? Y que cuando entre otra vez el ganado, pues vamos disminuyendo el riesgo. ¿Cómo logramos nosotros alzar las temperaturas en las porcinazas? En la sólida, si nosotros compostamos y hacemos compostajes adecuados, podemos llegar a temperaturas de 70 a 75 grados en un compostaje, inclusive en el de mortalidad, que muchas veces cuando es asuntos por salmonella
se asustan en granja, dicen que no abren el cerdo, el veterinario es el primero que les dice, ni lo abra, ni lo toque, entiérrenlo. Nosotros en estos momentos no podemos enterrar los cerdos por un tema con Antioquia. Pero si yo hago un buen manejo del animal en la compostera y hago un buen manejo del compostaje con las capas, con el control de la humedad, yo en el compostaje de mortalidad puedo lograr temperaturas de 70-75 grados y la puedo controlar, ¿cierto? Teniendo en cuenta el tema de bioseguridad, que sea la última actividad que haga el trabajador, que se cambie de ropa cuando vaya a entrar al compostaje, las botas, guantes, ¿cierto? Todo este tema de bioseguridad para que él no tenga que volver a entrar a la granja. Esa sería pues como la forma del tema en potreros, es rotación y darle tiempo al sol que genere su proceso de sanitización. Muy bien. Una última pregunta sobre porcinaza. ¿Qué concepto tienen del uso de la porcinaza seca en comparación con la líquida en zonas de alta precipitación? Si hay alguna diferencia en su composición química y en el resultado que se obtiene utilizando porcinaza líquida o porcinaza seca o separada. La porcinaza seca digamos, está más concentrada, ¿cierto? Entonces en su aplicación pues hay que tener cuidado con las dosis, porque en la líquida pues claramente va más diluida. Es más fácil su aplicación porque simplemente va por medio de manguera, entonces vos simplemente aplicas con el trabajador. Y la seca pues ya toca al bolero como si fuera pues un fertilizante químico. El asunto, la diferencia es que le saco el agua, ¿sí? Va a tener la misma carga de microorganismos, cuando ella vaya a llegar al suelo y en su primer contacto con el agua lluvia se va nuevamente a activar, ¿cierto? En realidad nosotros recomendamos compostar, ¿cierto? El proceso de compostaje es mucho mejor, los nutrientes van a estar digamos más disponibles para los microorganismos en el suelo para que ellos hagan su trabajo, pero digamos que la diferencia está más es como en la aplicación y el tema de olores, ¿sí? Me genera más olor la aplicación de la porcinaza en líquido que una aplicación de porcinaza en sólido. Entonces en zonas de alta pendiente en realidad a lo que nosotros tenemos que tener cuidado es qué tipo de suelo tengo, si este suelo tiene capacidad de absorción, porque si viene primero aguacero, pues igual no va a lavar la porcinaza seca y va a llegar a las fuentes de agua. Entonces, en temas de aplicación en altas pendientes hay que guardar los retiros, los 30 metros de lo que estábamos hablando. Inclusive, si ustedes ven, dependiendo del tipo de suelo, estos suelos arcillosos, tendríamos mayor probabilidad de que las aguas de escorrentía laven más rápido el terreno que un suelo pues que sea más arenoso. El suelo arenoso me absorbe más rápido el agua. Entonces también es muy importante, que lo hablábamos en el tema del plan de fertilización, saber cómo es la velocidad de infiltración de mi suelo para saber qué cantidad de tanto porcinaza líquida puedo aplicar o porcinaza sólida o hasta el agroquímico, ¿cierto? Porque si no tiene capacidad de absorción, igual el agua se lleva al agroquímico, se va a llevar cualquier cosa que usted le ponga ahí. Muy bien, antes de que ustedes se retiren, porque yo creo que las preguntas para ustedes hasta ahora se me agotaron, a no ser de que haya más preguntas del público, hay dos inquietudes por aquí adicionales que yo creo que no son para ustedes. Una es que a qué peso máximo se pueden enviar cerdos para Frigovolanta para que no los paguen como cerdos de descarte. Digamos que hay dos parámetros. Uno es el peso en canal, que es de 130 kilos de canal. Una canal que pesa más de 130 kilos, hoy lo estamos considerando una canal industrial. Eso equivale más o menos, con un rendimiento del 82%, a un cerdo de 155 kilos de peso vivo. Entonces, puede ser un cerdo de 155 y si da ese rendimiento, la canal ya tendría, digamos, ese peso. Y lo segundo es la grasa dorsal. Por encima de 30 milímetros se considera que esa carne no debe salir en fresco para el consumidor como carne fresca, sino que se manda para la fabricación de embutidos o derivados cárnicos. Y por lo tanto también, digamos, el sistema de pago ya no es la tabla que mostró Juan Felipe ahorita, sino que ya se utilizaría la tabla de pago industrial. Y hay una segunda pregunta, y es que ¿qué hace Colanta? Pues en el tema de la porcicultura, muchísimas cosas, pero hay un tema fundamental y lo que tiene que ver con el financiamiento, desde ahorro y crédito. Hoy hay ICL, aportado por Finagro, donde nos reembolsan el 20% de las inversiones que hagamos.
o el 20% del valor del crédito. Eso es mucho dinero. Entonces quisiera darle la palabra para que mi compañero de obra y crédito para que nos cuente desde el punto de vista de financiamiento de infraestructura en porcicultura, en muchos otros programas, pero especialmente en porcicultura. Entonces rápidamente que nos cuente de qué se trata. Claro que sí. Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés, efectivamente pues pertenezco a la cooperativa de ahorro y crédito Colanta. Lo que se está pues comentando desde el crédito de Finagro son áreas muy específicas: paneles solares, infraestructura de porcicultura y vehículos comerciales. En este caso pues el interés de todos ustedes es la porcicultura. ¿Cómo funciona el ICR o qué es el ICR? El ICR es el incentivo a la capitalización rural. Básicamente eso es un auxilio económico. Ustedes, como el paso a paso que deben de realizar es inicialmente realizar una cotización de la infraestructura que van a realizar en sus fincas, las apretaderas, la calefacción, pues todo como estaría estructurado. Posteriormente diligenciar la solicitud de crédito con nosotros. En el momento la tasa con el crédito final está aproximadamente es el IBR más 5 puntos. Estamos hablando de una tasa entre el 1,3 y el 1,4%, pues en esta semana. Eso es una tasa variable. Por lo tanto, entonces nosotros realizamos pues el crédito como tal, a ustedes se les realiza el desembolso. Posteriormente ustedes deben de realizar pues todo el proyecto como tal. Es muy importante que realicen toma de fotos, facturas, soportes, evidencias. ¿Por qué? Ustedes van a empezar a pagar el crédito de manera normal. Lo ideal es que no se adelanten en cuotas ni empiecen pues a pagar de manera pues como digamos acelerada o queriendo pues exactamente de manera anticipada. ¿Por qué? Como esto es un auxilio económico, nosotros le vamos a hacer la propuesta a Finagro. Entonces ustedes nos traerían todos los soportes del proyecto que montaron. Esto aplica para porcicultura, paneles solares y vehículos comerciales. Apenas se tenga pues toda la documentación y todo el soporte, desde el área de crédito se envía esa propuesta a Finagro. ¿Qué determina pues el porcentaje? Pues inicialmente el porcicultor si es mediano o pequeño. Eso varía pues entre los ingresos y pues lo que deben pues semanalmente o mensualmente. Como les comentaba el señor Cerón, efectivamente estamos hablando entre el 25 hasta el 40% de lo que reconocería Finagro. Les hago la aclaración que lo del ICR, eso es un auxilio económico, es una propuesta que nosotros le hacemos como tal a Finagro. No quiere decir que si ustedes tomaron el crédito por Finagro para infraestructura de porcicultura u otra de las áreas pues, que les acabé de informar, a ustedes se les va a dar ese incentivo. No, ellos tienen como tal un presupuesto para, digamos que para brindarlo como tal. Ya con base pues, a la revisión y a todos los soportes que ustedes nos envíen, ya ellos van a determinar cuál es el valor que nos van a reconocer o con el cual pues, nos van a incentivar. Porque como dice su nombre, es un incentivo, pues como tal se está fomentando es la capitalización rural para poner a trabajar la tierra y demás. No sé si posiblemente tienen alguna duda. De todas maneras, ya que estamos pues, finalizando el día, como les comentaba, mi nombre es Andrés, soy de Ahorro y Crédito Colanta y estoy ubicado pues, acá en la parte de afuera por si tienen alguna duda o desean pues, ampliar la información.